Buenos días, amigos y hermanos, en este día. Es para mí un gusto saludarlos y bendecir sus vidas ahí donde quiera que se encuentren. Es para nosotros un privilegio mandarles la palabra por medio de este audio video, esperando que allí donde se encuentren ustedes se encuentren bien con todas sus familias, ¿verdad? Ya que estamos utilizando estos medios por la situación que se está dando, que no podemos congregarnos, tenemos que respetar las leyes que están establecidas, porque si no, pues podemos o pueden que nos contaminen, y como dice en este tiempo, ¿verdad? Es mejor quedarnos en casa, y por eso queremos mandar nosotros este video por medio de YouTube. Bueno, yo quisiera hablarles de la palabra de Dios y darles el consejo, porque hay veces que nosotros perdemos la fe en estos momentos y creemos a las muchas noticias. Las noticias no todas son verídicas, no todas son verdaderas, y hay veces que nos confunden más, y hay veces que nos desesperan, y hay veces que muchas veces nos preocupamos tanto que vamos a hacer por las noticias. Las noticias muchas veces son verdaderas y muchas veces no, pero yo quiero ir a la palabra, que la palabra sí es una palabra verdadera, y la palabra nos enseña aquí. Yo quiero hablarles en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y 2, quiero leerles a ustedes. Y la palabra de Dios dice así, escuchen. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El 2 dice, fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por el privilegio que tú me das de impartir esta palabra. Que el consejo de tu palabra llegue a cada corazón, llegue a cada vida, para que ahí donde quiera que esté, Señor, tú ministres fe. Espíritu Santo, venimos delante de ti, pidiéndote perdón como nación, como pueblo, como hijos tuyos pedimos perdón porque solo contra ti hemos pecado. Perdona y ten misericordia, Señor, en estos momentos de necesidad, en estos momentos de adversidad, en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Mi tema en esta mañana es, ¿cuánta confianza tenemos en Dios? ¿Será que confiamos en Dios solo en momentos buenos? Pero cuando viene la adversidad y viene el momento difícil, muchas veces reclamamos a Dios porque no nos escucha y porque no nos oye. Hoy, si vamos a la palabra, nos puede enseñar. Mire lo que dice la Biblia, o oiga lo que dice la Biblia. Pasados muchos días, cuando la Biblia dice, nos habla de muchos días, es porque lleva un tiempo, no son los días del hombre, pero se refiere a que habían pasado muchos días y vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y si podríamos entender aquí, le dice, muéstrate acá, porque yo haré llover. Cuando dice pasados muchos días es porque esa sequía se iba a dar de 3 años y medio. Y cuando la palabra de Dios enseña que había una severa hambre ahí en Israel, es porque vemos que muchas veces el hombre confía en Dios, pero no confía cuando todo pasan cosas malas, cuando suceden cosas malas. Pero aquí nos está enseñando que vino palabra de Jehová. Eso es lo que yo quiero enseñarles a ustedes, que su fe tiene que estar basada en la palabra, no en las noticias, en lo que dice la gente, en las circunstancias de la vida, no. Su fe tiene que estar en la palabra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe para las cosas buenas como para también en los tiempos de adversidad. Y la Biblia aquí nos enseña, mire, vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ve y muéstrate acá, yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué le estaba diciendo esto? ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo ya lo que estaba pasando y la gente no entendía y no conocía la palabra. Pero todo esto que pasa no es porque Dios, muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios hace todo eso? Cuando tú hablas así, ¿sabes qué es lo que pasa? Que le está diciendo que Dios tiene la culpa y por qué está mandando todo eso. No, la Biblia no nos enseña esto. La Biblia dice que si vamos al versículo 2, dice la Biblia que era grave. Había mucha hambre, dice la Biblia que había mucha necesidad, no había agua, había una gran adversidad.
Y cuando pasa esto, la mayoría de hombres se acuerda de Dios y quieren escuchar a Dios y quieren tener a Dios. Por eso nosotros siempre decimos, ¿verdad? Nosotros los predicadores, los pastores decimos que siempre queremos nosotros que el pueblo se acerque a Dios. En todo momento tiene que tener a Dios en su corazón. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Vayamos, ¿cuál es el problema de aquí? ¿Cuál es la circunstancia que se dio toda esta sequía? ¿Por qué? Tuvo que haber algo que Dios permitiera esto. Vayamos al mismo libro, capítulo 18, en el 17 vamos a leer. 17 y 18 dice, oiga lo que dice. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y respondiendo, dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa y tu padre han dejado los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Miremos aquí, ese era el problema con Israel. Dios permite que el enemigo estorbara al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Elías no dijo, ustedes se han ido a los Baales, ustedes tienen muchos dioses ajenos, ustedes no me adoran, no me buscan. No, ¿sabes qué le dijo lo primero? Han dejado los mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos desde un principio? Éxodo capítulo 20 lo dicen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y comienza a decirnos todo lo que Él pide en Éxodo 20. No matarás, no robarás, no adulterarás, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces es lo que pasa, que la gente tiene muchos dioses muchas veces. Y en estos momentos de circunstancias se acuerda de Dios. ¿Y qué pasó? Aquí dice, has dejado los mandamientos. Acab había dejado los mandamientos, se había retirado y había dejado las cosas que Dios pedía para Samaria. Pero Acab no quiso nada de Dios y se hizo los Baales. ¿Sabe usted cuántos Baales había ahí en Israel y en Samaria, en todo? Más de 850 sacerdotes de Baal. ¿Y qué hacían los sacerdotes de Baal? Dice la Biblia que les enseñaban, Baal te va a dar el fruto, Baal te va a bendecir, Baal te va a dar todo esto, Baal no le hagas esto porque le agrada que hagas lo malo. Entonces los sacerdotes hacían esto y no ponían a Dios. Dios permitió la sequía en ese momento. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por esto para que se acordara. ¿Y cómo crees que Dios puede hacer volver el corazón de un pueblo? Poniendo muchas veces las circunstancias, permitiendo las circunstancias adversas, porque el hombre hasta que no pasa por circunstancias como la que se está viviendo ahorita a nivel nacional, a nivel mundial, el hombre no entiende. Y nos acordamos de Dios y pasado todo esto volvemos a ser las mismas personas. Y los Baales dice que hacían esto. Habían más de 850 Baales que le decían a la gente que Baal respondía, que Baal hacía esto. Hasta vemos en el capítulo más adelante, decían que los sacerdotes atasajaban, se pullaban y hacían sacrificios para eso. ¿Cómo Dios iba a agradar de esto? ¿Saben qué es lo que pasa con nosotros? Que muchas veces nuestra confianza no está en Él. Y cuando no tenemos nuestra confianza en Él, nosotros comenzamos a desfallecer y comenzamos a pedir muchas veces en contra de Dios. Yo quisiera ir a la Biblia, y la Biblia nos enseña que en estos tiempos de adversidad, en estos momentos difíciles, cuando esta pandemia está, es cuando tenemos que tener la palabra, tenemos que confiar en Él, porque la palabra, dice la Biblia. Queremos leer el Salmo 34. El Salmo 34 nos da confianza, porque en estos momentos nos da miedo de las noticias, de lo que está sucediendo. Y gracias a Dios, Dios ha tenido el cuidado de Guatemala, porque hemos recibido la alianza del Espíritu Santo para orar. Hemos estado orando y seguiremos orando por Guatemala. Y queremos orar por ti, para que tengas esa confianza, esa palabra de Dios venga a tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que suceder estas cosas? Se hacen muchas preguntas la gente. ¿Sabes por qué? Porque escrito está. Habrán guerras, terremotos, pestes, hambres y todo eso. Pero la confianza que nos da su palabra es lo que nos da. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones, pero de todas las librará Jehová. Ahí podemos ver cuando Dios le habla a sus hijos, muchas aflicciones tendremos. Seremos nosotros perseguidos, tendremos muchos problemas, enfermedades, dificultades,
hambres como la que estaba pasando ahí este pueblo de Samaria. También yo quisiera leerles también, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no nos responde? Y la Biblia dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, es un versículo muy conocido por todos, pero ¿será que este versículo todo será que lo conocemos exactamente? Y la Biblia lo dice, y bien corto y bien precioso, y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye muy bien lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente muchas veces solo utiliza la primera parte cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué? Todo lo puedo en Cristo. Ahí se queda, que me fortalece. Pero la fortaleza, ¿cómo creen ustedes que se puede conseguir? ¿Será que solo de oídos? ¿Será que solo de decirlo? ¿Solo de hablarlo? La fortaleza se encuentra en buscarla, en leer su palabra, estar metidos con Él. Cuando tú te levantas de orar, estar con Él, esa fortaleza viene a tu vida, te da confianza. Y por eso es que Dios quiere que nosotros seamos con Él. Seamos con Él y que Él sea nuestro Padre. Por eso yo les digo a ustedes, nuestra confianza está en Él. Yo, para ir terminando, quisiera leerles en Santiago capítulo 5, 13. ¿Usted sabe cuánto tiempo dilató esta sequía allá en Israel? ¿Lo sabe usted? Pero si vamos a Santiago capítulo 5, 17, lo dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuántos? 3 años y medio. O sea, ¿saben qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros, como dice aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuáles son nuestras pasiones muchas veces de nosotros los hombres? Nos gusta muchas veces tomar tiempo para muchas cosas. Yo les aseguro que ahorita la gente lo que más está extrañando es la playa, estar en un balneario, disfrutando, tal vez jugando, y ahora la gente no puede salir, y es exactamente lo que tenemos que hacer, no salir. Pero ¿qué pasa? Son pasiones. ¿Qué pasiones nos estorban para no estar con Dios? Nosotros nos apasionamos, si tenemos un carro, lo estamos ahí viéndolo, lavándolo y cuidándolo, nos apasiona todo eso. Y a veces que nos apasiona también la tecnología, es lo que más le apasiona ahorita a la gente, a los jóvenes, y no se acuerdan de Dios. Tenemos pasiones igual que la de Elías. Pero Elías dice que por su palabra, dice que no hubo lluvia durante 3 años y medio. Y por la palabra también que Dios le dio a Elías, hubo también la bendición de que lloviese, porque acá le dice: ve y sube y come y bebe, porque grande lluvia se acerca. Esa palabra es la que Dios quiere que nosotros tengamos, y no como la palabra que nos dice acá. Mire la palabra que nos dice acá de este hombre. Le dice, vamos a leerlo, capítulo 18, y dice, oiga lo que dice. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un gran hombre temeroso de Dios. Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a toda fuente de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, para que se conserve con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ve por los arroyos, por allí, para ver si... No, esa fe no le agrada a Dios. Esa fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces no tenemos la fe suficiente para creer, porque lo primero que hacemos en este tiempo es, perdónenme la expresión, pero lo único que pretendo yo es ministrarle a usted fe y confianza. ¿Y cómo lo va a hacer para usted ministrar a su propia vida y a la de su familia y a la de sus hijos? La confianza es leyendo la Biblia. La palabra de Dios nos enseña aquí que la fe de este hombre no le ayudó en nada. Dios tuvo misericordia en este pueblo, porque este hombre había dejado los mandamientos y se había hecho a muchos dioses. Dios no quiere que te hagas a muchos dioses. Solo hay un Dios. Y ese Dios es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué tengo que yo ir a muchos dioses en este tiempo? Solo hay uno, y se llama Jehová de los ejércitos,
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí la Biblia nos está enseñando que Dios nos quiere enseñar que nosotros como hombres tenemos que tener la confianza en el momento de la adversidad. La Biblia nos enseña cuando dice acá, en Salmo 34, 19, lo dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas las librará Jehová. Qué lindo es Dios, porque Dios nos va a librar. Pero tenemos que tener esa confianza. Las personas no confían muchas veces en Dios. Y lo primero que hacen es desesperarse. Lo primero que hacen es afligirse. Y la confianza que la tenemos que tener es en Dios. Pastor, ¿y por qué suceden todas estas cosas? Porque escrito está que sucederán muchas cosas antes que la iglesia sea arrebatada. Mi consejo es: acércate a Dios, busca de Dios. Ministrale conforme a la palabra a tu familia, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, que Dios viene pronto. ¿Sí? Gracias por este tiempo. Vamos a estar orando para que Dios ponga su mano en la vida. Si estás pasando por momentos difíciles, podemos ver que la situación aquí en Guatemala, para mí, Dios ha puesto a una persona encargada, porque la Biblia nos enseña que oremos por nuestros gobernantes. Damos gracias a Dios porque ha tenido el control, no como en otros lugares donde se ha descontrolado. Pero ¿sabes por qué? Porque han dejado a Dios muchas veces. En medio de la adversidad, en medio del dolor, todos podemos pasar por momentos difíciles, como pasó el pueblo de Israel por hambre, sin agua, sin comida. Nosotros apenas llevamos un tiempo y ya nos estamos desesperando. Imagínense Israel y todo ese lugar de Samaria pasaron 3 años sin beber agua, sin comer. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias porque esta palabra nos enseña que nuestra confianza tiene que estar en ti. Señor, nuestra confianza que esté en cada persona, que se ocupe a leer la palabra, que se ocupe a leer lo que tú quieres hablarnos en estos tiempos muchas veces difíciles. Pero sabemos que como tu palabra lo dice, Señor, que tú eres nuestro pastor y en delicados pastos nos hará, Señor, pastorear. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén.